gran error. Yo no lo sé. Debe haber un gran error. ¿Qué canción de rock nacional te hace sentir vivo? Temporada Verano 2024. Escúchala en el lunes de la radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Priceless. You go crazy. Priceless. Buenísimos, excelentes, sublimes los mates de Héctor Mancilla para comenzar una mañana de lunes como esta de verano, 22 de enero. No se está haciendo tan largo enero hasta el momento al menos. Y con estos 19 grados 6 que nos acompañan y siendo también la semana de víspera de mi cumpleaños número 33, agradeciendo llegar hasta aquí también, es que comenzamos esta buena semana dentro de todo. No sé por qué auguro que será buena, así que bueno, vamos a latirla así. Esto es Arriba al Día, edición verano. Además, es buena. Fernando Tornú se va a la playa en breve, nada más. Así que sin duda que es buena. Bienvenidos. Brian Álvarez, como siempre, en los controles. Ah, lunes por la mañana. El aroma del café, las medias lunas también que anduvieron por aquí, los mates, como les digo, de Héctor Mancilla, hacen que este sea un buen lunes, al menos por este momento. Después te vamos a ir contando y vos dirás, sí, puede ser, puede que no, pero sí, por el momento vienen siendo. Buen día, estimado Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Bien, buen día, Juli, para ti, amigo, para el amigo Brian en la técnica, para Fer, que está ahí de incógnito, Sí. para nuestra audiencia en este inicio de jornada media rara, che. Yo sigo insistiendo, se disiparon desde el cielo, ¿no? Unos nubarrones negros que había, pero no sé, algo va a caer. Un poquito puede ser, de hecho el servicio meteorológico dice que hay probabilidad de lluvias para esta mañana, aunque muy bajas, entre 10 y 40%, así que yo estimo que serán algunas gotas y nada más. La cuestión es que hay alerta amarilla, o al menos hasta ayer a la tarde. Hoy ya el servicio meteorológico levantó gran parte de la alerta amarilla, pero había alerta amarilla por alturas, temperaturas altas y calores extremos para Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro. ¿Qué pasó? ¿En qué momento hay alerta acá y no más al norte? Pero no está tampoco tantísimamente caluroso como para que los mayores de 65 tengan que tomar sus precauciones y demás. Eso está ocurriendo más al norte del país. Sin embargo, ayer igual, domingo, hubo una linda temperatura en Río Gallegos y hoy empezó lindo, pero un poco el viento, un poco y las nubes, obviamente, por ahí no nos hacen pensar eso. 19 grados 6 a las 10 de la mañana. Humedad del 50%. Viento soplando desde el oeste a 46 kilómetros. En este lunes 25 será la máxima. Y todo el día así, nublado y con viento. Por momentos con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Pero en líneas generales o un promedio bastante similar. Nos podés escuchar por YouTube o ver. Y también por Facebook, que ya veo que hay bastante gente,
atentos a lo que tengamos para contarte en una mañana que tiene bastante movimiento. Y como le digo, enero no viene pareciendo tan largo. Todavía le queda una semana y un poquito más, pero hasta el momento no viene pareciendo tan largo. Viene pasando bastante rápido. Me dirán ustedes al 1551-6051 si así les parece también. Ayer jugó la selección argentina, ¿lo vio? Lo vi. Batallado el partido, duro Paraguay, como era previsible, pero pateó mucho igual. Muchísimo. Muchísimo. Y estaba metido atrás las dos líneas de cuatro, era Sí, era la tremendo. guerra. Era la guerra del Chaco. Se notaba que Argentina tenía dotes de pase y también de gambeta en sus jugadores, Sí. buenos jugadores, lo de Mascherano, y una buena propuesta. Por ahí el campo de juego estaba un No su- poquito largo Ujú. y esa dureza del equipo paraguayo no le permitía abrir el marcador. Casi no hacen un gol olímpico, zafamos y estábamos 0-0 y Valentini a los 75 por ahí, el chico de Boca, Nicolás Valentini, le hace un penal inocente a un Sí. jugador paraguayo porque la pelota se estaba yendo del área después de un córner, creo, y el jugador estaba corriendo para atrás. O sea, no había chance de que de ahí saliera algo peligroso. Penal 1-0 y lo empató Gondú en el final con Diablito Echeverri, que es distinto. El chico entró y Es cambió el distinto. partido. Sí. El Diablito Le Chávez. metió otra velocidad Ujú. en la gambeta, rompía línea, los encaraba. Encima entró, no sé si viste esa escena, Sí. entró y un paraguayo de una lo fue a empujar Lo y no empujó. tenía la pelota, nada. Y él se plantó, lo miró, le dijo algo y le apoyó el codo ahí como diciendo, a mí no me engajo, que te gambeteo. Claro. Y entró bien. De hecho, Ujú. el gol viene por una que él rompe, quiere patear al arco, queda el rebote, tira en el centro y llegan Gondú y Redondo. Pero me gusta el equipo, che. Ojalá que a Mascherano se le dé, porque ayer parecía ya síndrome Mascherano, ¿viste? Cuando no lo empatamos, que jugábamos bien, pero nada. Ujú. Pero al final, bueno, Sí. sacamos la cara. De todas maneras, ahora viene otra prueba que va a ser el seleccionado de Perú. Chile, de Perú, Perú, que le ganó a venció Chile. 1-0, sí. Sí, le ganó a Chile y tenemos que ganar para quedar bien parado y no tener que estar Ujú. sufriendo y ya empezar a hacer cuenta. Viste que cuando empezás con, no, pero tiene que perder este contra este 2-0 y nosotros tenemos que meterle 3. Ah, ya en esa No. se te complica y te jugás mucho a la cabeza. Así que ojalá que gane el equipo de Mascherano. Que me gustó Bray también, el arquero, el de Boca, el pibe de Boca, que dicen que lo quieren potenciar para que sea el primer arquero de Boca. Bien, Barco, hasta ahí, para haber sido vendido con tanto circo. No, Hasta ahí. para mí bien Barco, ¿Sí? Muy bien, sí, sí, sí. A mí me gustó Medina. Medina, el chico de Boca. Perdón que se me Sí. activa. Fernando Tornó está haciendo lo que hace tiempo no hacía yo, que es cargar música en un pendrive para llevar en el viaje. Yo les Para- recomiendo, y esto no es pago, motiva, les Fernando. aseguro que no es pago. Para YouTube- apaciguar las fieras. Y sí, pero YouTube Premium, hacete YouTube Premium y bajate, te descargas en 10 minutos, te descargas todos los discos, lo que quieras, lo que necesites, y después en la ruta pones eso y zafás. Y sí, hijo. Sí, habiendo tanta app, yo le tengo fe a YouTube. Por el momento nada más que a YouTube. Títulos, porque somos un medio informativo. Esto que te estábamos contando de la selección parecía que era algo que solo nos gustaba a nosotros, pero era información, ¿eh? Empató la selección, abrió el preolímpico, que es importante para obviamente participar de los Juegos Olímpicos de este año en París, pero también para que Messi y Di María puedan tener su último last dance, porque ya dejaron abierta la puerta de que si jugamos los Juegos Olímpicos, ellos están para ir, los dos. Así que, qué más lindo que ver eso. Todos los muchachitos, de hecho ayer mi sobrina Vicky lo veía a Thiago Almada con la 10 y la cinta y dijo, ¿ese es Messi? No, es Thiago Almada, que es de Vélez. Dijo, vamos, es de Vélez porque ella es de Vélez, lo festejó, pero lo confundió con Lionel Messi. En definitiva, hay cuestiones que hay que ir teniendo en cuenta para esta semana. La central, la que atraviesa seguramente el espectro político y por la cual obviamente se centra el debate hoy por hoy, es el debate de la ley ómnibus, o como le gusta decir al oficialismo, la ley bases que presentó Javier Milei, que tiene una reforma de 600 artículos, más de 600 artículos de la Constitución Nacional, en lo que significaría
un cambio en la dinámica estatal, en la vida, ¿no? Es una propuesta bastante, no sé si llamar radical, pero sí significativa en lo que tiene que ver en términos jurídicos y legislativos para nuestro país, que obviamente tiene tantos intereses en juego que están todos debatiendo, los Ujú. que están a favor y los que están en contra, de decir, sí, la necesitamos, y otros como el campo, que se ve en una situación, yo creo, impensada. Pensada, Eh, un escenario que no esperaban para nada, ¿no? no, Y en medio de eso, Julián, en medio del debate de la ley Ómnibus, el gobierno hoy oficializó la prórroga de las sesiones extraordinarias que van a culminar, que culminaban el 31 de enero. Bueno, a través de una publicación del decreto 57-2024 en el Boletín Oficial, la Administración Nacional amplió el periodo de debate hasta el 15 de febrero. la primera quincena entonces Ujú. se continuará debatiendo. Bueno, dicen, Que trabajen. sí, que obviamente, y más en esta situación, Sí, ¿eh? sí. Yo no sé cómo será lo que tenga que ver con el sueño y demás, pero son tiempos en los que hay que estar muy atentos a cada uno de los puntos. Va a ser maratónico esto, Nica. Va a Ujú. durar 3, 4 días. Porque imagínense si para una ley, para la modificación o la creación de una ley, muchas Sí. veces se ha desarrollado debates larguísimos donde cada uno de los diputados expone, sube, baja. 5 o 6 de la mañana terminaban Claro. aprobando. Sí. Así que puede llegar a ser maratónico. ¿Y qué pasa? En el medio está lo que llaman algunas negociaciones, otra es una puja de intereses, vamos a poner, y allí entra en juego todo lo que pueda surgir, porque obviamente, entre este escenario, como le decía, que el campo se ve en una situación que no esperaba, donde le aumentan las retenciones. De hecho, en Mendoza, por ejemplo, la provincia de Mendoza, el vino, la vid, de no pagar retenciones, pasa a Pasa pagar un 15%. 15%. Algo con lo que claramente los productores no están a favor y le dicen a su representante político, en este caso Cornejo, che, defendernos a nosotros, más allá de la coalición, de los intereses políticos. Muchos gobernadores, Puyaro también, podemos poner el caso del gobernador de Santa Fe, que no le quedó otra que alzar la voz. Lo hace también Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, diciendo, nosotros no queremos ceder intereses. A priori, en este caso del PRO, uno pensaría que acompañaría. Tampoco se sabe hasta dónde es parte del acting, ¿no? de estas circunstancias, pero las negociaciones están. El bloque de Pichetto, que hacemos coalición federal, que tiene a gente del PRO, del peronismo, tiene toda una casta. Lo de La hacemos palabra. coalición federal es bastante. Pero bueno, un conglomerado de diputados que se abrió de un tiempo a esta parte, justamente en la gestión de Milei, y que condiciona de otra manera, pero que se muestra dialoguista, al igual que una parte del radicalismo. La parte institucional del radicalismo dice, no es posible acompañar la convención, el presidente Lustó, pero los diputados, que son los que levantan la mano, hay algunos que están viendo qué hacer. Así que, y obviamente el Unión por la Patria le hace kirchnerismo, o peronismo kirchnerista, obviamente no va a acompañar, va a votar en contra de la sanción de la misma. Así que va a ser una semana que en ese sentido, yo te dije que lindo, que estamos bien, que Fer se va de vacaciones y todo, pero en el medio se va a estar debatiendo esta situación que, si sale el dictamen mañana, el jueves comienza a deliberarse. Por favor, yo les voy a pedir, señores políticos, que una vez se comprometan con uno solo de los integrantes de su querido y representado pueblo. El sábado es mi cumpleaños, no me caguen el cumpleaños. Yo les voy a pedir encarecidamente que me tengan en consideración, por favor. Saludos para Juan Tornú, padre de Saludos, Fernando. Juan. Saludos para el tío Petaco Velázquez. Sí, trabajador Excelente municipal. comienzo de jornada de semana para él. Y Marcela Higuera, que también nos saluda en esto por Facebook. Al Saludos a menos lo que yo Marcela. llego a leer ahora. Sí. También están quienes se unen por YouTube a la propuesta de Ujú. Arriba al Día, edición verano. Cuestiones policiales, el fin de semana han sucedido varias.
Una triste noticia, en principio, antes de seguir con el Sí. desarrollo, tiene que ver con el ámbito de los trabajadores municipales y particularmente todavía más con la extracción del gobierno, de la gestión de Pablo Grasso, que es el fallecimiento de Ariel Guerrero y que enluta, porque también eh, uno ve desde dónde sucede lo que termina con su vida, que era el tipo estaba yendo a militar una causa que él, después del debate, si ustedes creen que está bien o que está, él creía en la causa, en su referente de alguna manera que era Pablo Grasso, y lo estaba militando para que sea gobernador de la provincia y en esas circunstancias sufren un accidente. Si se quiere también ahí hacer un paréntesis que es por el desgobierno de alguna manera, ¿no? No de Grasso, digo, pero lo que acontece ahí en la ruta 288, que es hace una década que hay un desvío por un puente que no se hizo. Allí tuvieron un accidente, quedó con un cuadro de salud mucho más complicado y que con el transcurrir del tiempo se terminó complicando hasta que el fin de semana perdió la vida en la ciudad autónoma de Buenos Aires y bueno, para quienes son sus compañeros, sus amigos, para quienes se referenciaban en su trabajo, fue director Ujú. de la Casa de la Juventud, integrante de la gestión municipal. eh, Le mandamos un abrazo y las condolencias en este caso porque eh, claramente una persona que muere a pronta edad siempre genera Exacto. pesar y Ujú. más en Sí, estas sí, circunstancias tristes que se da. Así sí. que un abrazo. Un domingo triste para mucha gente que milita en el sector del actual intendente y también para mucha gente que también lo conocía Ariel, ¿no? Exacto. Por todos sus distintos pasajes en cuanto a actividades que había tenido en la función municipal. Bueno, una dolorosa noticia que sin lugar a dudas caló hondo porque se había agravado mucho el cuadro de salud. Lamentablemente tuvo este desenlace que nadie hubiera esperado, ¿no? Exactamente. Así Las que un abrazo, condolencias, un sí, abrazo a a la toda su familia. gente. Ujú. Vamos a hablar hoy, les anticipo, les cuento, Sí. vamos a hablar de el paro de la CGT de esta semana. Vamos a hablar con un referente de la bancaria, en este caso local. ¿Convocará? ¿Será convocante? ¿No será convocante? ¿Qué duda Vos teníamos? sabés Hoy en la mañana que lo charlábamos, le comentamos a la audiencia, lo charlábamos con mi amigo Julián, el paro de la CGT. sí, sí, eso es lo que me pregunto en realidad si logrará tener la repercusión que pretende tener. Eh, Porque entre de con- medio, declaraciones cruzadas el fin de semana, ¿no? sí, De a Daer. ver, entendamos igual que es una semana muy importante para la vida institucional de la República Argentina. No, a mí no me gusta agitar fantasmas de ningún tipo, pero va a suceder que hoy se continúe debatiendo la ley Ómnibus. El presidente habló en esta mañana, dijo que probablemente si hay 25% de inflación en enero también y o menos será para festejar y será un buen dato. Y dijo que en la ley ómnibus no se dieron, sino que algunas cosas fueron mejoras las que se aportaron a esta situación. El martes muy probablemente salga el dictamen para la sesión justamente para tratar esta ley. El miércoles va a ser el paro con seguramente una nueva puesta en escena de Patricia Bullrich, que no es un factor menor, que ya está diciendo que tienen más de 1000 llamados y denuncias al número 134 de gente que dice ser extorsionada, pero no muestra un papel, no muestra nada. Que es la misma práctica que hizo hará cosa de Sí, pero 15 que días atrás. yo lo tomo, digamos, de lo que ha sido todo el proceso de elecciones y demás. Patricia Bullrich no tiene una palabra que sea fiable. Si alguien le quiere creer, está en todo su derecho, pero no ha mostrado coherencia si siquiera al hablar. Y yo no Ujú. me quiero meter con la parte humana, sino que estás decidiendo políticas públicas y sos la que tiene el Ministerio de Seguridad en tu poder. Entonces, el miércoles, de ser contundente, ¿no? Esta manifestación de la CGT, tanto para la CGT y los trabajadores y la gente que cree que hay que condicionar al gobierno, como de también las fuerzas de seguridad, tiene que bregar la calma, en principio.
Porque no es una postal rara la tensión que uno, desde acá, muchas veces de Río Gallegos, nosotros lo percibimos desde la tele y vos sentís un estado de tensión cuando salís a la calle, así no haya nadie acá en Zapiola y Fañano, porque existe. Entonces, y el jueves sesionarse y debatirse esta propuesta o esta ley por largas horas, también va a generar todo ahí un ánimo al que hay que estar atento, al que hay que ser cuidadoso, cómo lo consumimos, cómo lo manejamos, cómo lo digerimos, cómo lo reflexionamos también, porque lo único que no necesitamos justamente en este momento es agregarle más tensión y más violencia. Yo entiendo también que el gobierno vino a plantear un par de grietas más de las que ya existían para la sociedad argentina. Y bueno, ahora tenemos que debatir estas tensiones, pero con la violencia de lado, sin violencia. Bueno, vamos a hablar del paro de la CGT, dije, con un referente de la bancaria local. Jorge Rojas va a estar charlando con nosotros. Vamos a hablar con Jorge Avendaño, vamos a tener la posibilidad también en este caso de hablar con otro referente de un área gubernamental. Lo hicimos con el ministro de Energía la semana pasada, una nota a mi criterio interesante, lo que pudimos llegar a charlar y conocer, también en los términos que lo hicimos con el ministro de Energía, Jaime Álvarez. Vamos a hablar con Jorge Avendaño de Servicios Públicos y vamos a hablar con la diputada Yani también, justamente a propósito del debate que se va a desarrollar esta semana, inminentemente me parece, el jueves comenzará, y todo lo que ha sido también hasta aquí el debate en comisiones respecto de esta ley bases o ley ómnibus como la llamamos en la República Argentina, que va a ser bastante compleja. Así que estemos atentos. Varios hechos policiales también que fueron sucediendo el fin de semana. ¿Qué nos dicen? Antes le mandé mensajes. ¿Me habilita el 516051, mi estimado? Allí lo vamos a leer. Los trabajadores de las cooperativas necesitamos respuestas y que se hable del tema. Muchos tenemos niños, alquileres, deudas, y las deudas no esperan, nos dicen Noralis, y nos puede escribir. Ya le pido que me escriba al 15516051 y vamos a estar atendiendo esos casos. Ya la semana pasada hablamos con gente de Puerto Deseado que nos contó de la cooperativa Caleta Olivia. Escuchá bien, Nica, te voy a contar una historia que te va a resultar familiar o no te va a resultar tan extraña. ¿Es una historia fantástica? No, una historia ¿No? real. ¿Real? De la realidad real, pero no de la realeza. Pero que ¿se hacían cosas reales o era todo fantasía? Hay parte y parte. Ah. En este caso, en Caleta, Pico Truncado, Sí, Puerto Deseado y Cañadón Seco, sí. funcionaba la cooperativa Patagonia Olivia. Patagonia Olivia. Patagonia Olivia, exactamente. Su presidente, Ursagasti de apellido, de Caleta Ursagasti. Olivia, sí. Ellos tenían digamos, la responsabilidad a sus trabajadoras, las trabajadoras de esta cooperativa, algunas de ellas se supone socias, de mantener los establecimientos escolares limpios, maestranzas. Maestranzas, Sí. sí. Lo mismo que sucedió con la empresa Macro. Sí. Muy similar, pero en este caso una cooperativa. Una cooperativa. Es otra la forma. Otro el encuadre. Exactamente, de la empresa, digamos. Esta cooperativa trabajaba justamente en convenio con el Consejo Provincial de Educación y visto el desarrollo de las elecciones y llegado diciembre, discontinuaron los contratos de 300 trabajadoras, en su mayoría mujeres. Por eso 300 trabajadores Sí. en la calle. fueron a hacer una asamblea en un gimnasio, en un lugar abierto donde iban a estar las trabajadoras. Sí. ¿Qué pasó en la asamblea? Presentaron balance 2019 a 2022. Ninguno tenía excedente ¿De ganancia? Exactamente. Bueno, De ingresos. Viste que lo que Sí. sobra lo repartimos. Sí, sí, sí. Se comparte las pérdidas Ujú. y también las ganancias. Y el balance 2023, perdón, el libro de actas 2023 no estaba completo. Más allá de eso, le decían a las personas que iban a la asamblea, dejen sus celulares acá, en este canasto, ¿Cómo? acá.
dejen el celular acá, no queremos que sea registrado este evento, lo ¿Pero pueden qué dejar no, acá, no lo era retiran cuando se abierta van. la convocatoria a la asamblea? A mí, para- ni en el banco que no se puede usar el celular te dicen déjalo acá en un canasto. No existe eso. No, no existe. Así que lo contamos en el Diario Nuevo Día, búsquenlo, no digan que no se los conté porque la redacté. Y encima, Sí. un puntero, digamos, de esta cooperativa le Ujú. decía a las trabajadoras, que son 57 en Puerto Deseado. 57 en Puerto sí, Deseado. en Puerto Deseado. ¿Ustedes? Ustedes o sus compañeras votaron en contra de ustedes, o sea, sus compañeras votaron para que ustedes no les paguen. Así que ahora no se quejen el mes de diciembre adentro. Pero en realidad lo que se había votado era la negativa a la aprobación del balance por no estar Claro, no tener... presentado como Ujú. corresponde. Y el hombre, tratando de tergiversar la situación, les echaba la culpa a las propias compañeras de que habían votado en contra de otras para que no les ¿Y quién pagaran sus era sueldos. este agradable individuo? Pará porque esto tiene más. Ah, bueno. Está entretenido, pero ya me voy a ir a un tema musical. Ya, te lo voy a terminar de contar después de la Dale. pausa. Nah, mentira. No, mentira, Ay, mentira. pero queda toda la Eh, audiencia ahí. un partido político Para, joven, Para, joven. viejo. Un partido político joven Joven. Joven, muy que joven. participó, tan joven como su nombre lo dice. Participó de las elecciones, tanto con diputados por el pueblo como también candidatos a concejales. ¿A dónde? ¿En Deseado? En el interior provincial y aquí Y aquí. también, sí. No, ese partido joven no es gobierno en ninguna localidad, ¿no? No, ¿No? no, ni mucho Ah, menos. no. No tenía candidatos a intendentes y eso, tenía Ah, candidatos a a concejal, legisladores, claro, legislador. concejales, diputados. Me mataste. El partido se llama Provincia Joven. Provincia joven. Bueno. ¿Y quién es? Y movió mucha estructura. Vos sabés que mover estructura, hacer banderas, camperitas, camperas de neopren, bordadas, que decían Provincia Joven, eso, más allá de la voluntad, es plata. ¿Y de dónde salía la plata? Bueno, yo le dejo la inquietud. ¿De la cooperativa? No. Si no sobraba y no hubo para los trabajadores, no les pagaron el sueldo de diciembre, Claro. alguien perdió. O el que hizo la campera la hizo gratis, capaz. No creo, ¿no? A vos te regalan 100 camperas bordadas de así, neopren, linda. Te las regalan así, te dicen después me las pagás en diciembre, enero. Ahora no. Y menos No, ahora. menos ahora, ¿no? Bueno, Sí. esa inquietud, esa reflexión o reseña final es la que completa, digamos, Ujú. esta historia. Funcionario del Consejo Provincial de Educación generó una cooperativa con una participación asamblearia nula o difusa, Claro. hizo sus cobros significativos de millones de pesos, estamos hablando, y además se daban el lujo de tener un partido político, exponer dirigentes del propio Consejo Provincial de Educación Ajá. a una elección. Todo, Y ahora Sí. dejan, porque esta es la situación. todo bajo la figura controversial y el mal uso que se le ha dado a las cooperativas. Sí, que es lo que hablamos cuando lo entrevistamos a Gutiérrez, que decían Sí. los trabajadores mismos, decían, tenemos miedo, no queremos ser una cooperativa, pero porque justamente se ha o se malentiende el término cooperativa justamente por la deslegitimación que han hecho este tipo de personajes. Que además hay que decir una cosa, le echan la culpa y dejan sujeto al resultado de la elección el hecho de que se hayan quedado sin trabajo la propia persona. O sea, el propio laburante es el culpable, qué sé yo, porque no salió a convencer a más personas de que votaran al McFly que estaba en la boleta. Porque además, encima había que votar por este. Hubiesen puesto a una de las compañeras. En definitiva, 300 personas ahora tienen su contrato discontinuado, como lo dicen ellos, la dejaron sin laburo, básicamente, porque no lo hicieron sustentable. Y hay un montón de gente en la zona norte que quedó en estas circunstancias. Ahora vamos a consultar qué está Y los eso. repo- y los Porque no habían repo- tenido contacto tampoco con gente de trabajo por el momento. Ajá, y demás. ¿y quién figura como responsable?
¿A dónde está? Ya se lo dije, en Caleta Olivia. Pero Pero- Y me dicen que también habría trabajadores acá, pero que no tienen contacto entre sí. Entonces todavía no he podido dar con alguien acá. qué desastre. Le mando un saludo a Sandro Díaz. Ujú. Que ayer, vos sabés lo que hace. Igual yo ya no voy a caer más en esta tentación. Tengo que encontrar mi conducta, etcétera. Voy a cumplir 33 años. Pero ayer me mandó una foto de una torta frita del tamaño de este disco, de este pad. Así, que hizo Linda, que es su mamá, que le mandamos un saludo muy grande también. Si es que por casualidad estuviera escuchando, le mandamos un abrazo ahora. Jorge Rojas, que Sí. no es el cantante de Los Ah, no. Nocheros, es el secretario de Junto de la Bancaria, viene al estudio y creo que ya está por aquí. Y Así va a que- cantar la. No, Va a cantar cantar la las posta. por qué, la de al no del DNU, ¿no? Las 40 del paro del miércoles. Esto es Arriba el Día, edición verano. Te recuerdo que nos podés escribir al 1551-6051. 1551-6051. Empezamos bien el lunes hasta aquí. Con información, con lo que acontecerá en la semana y ahora también con buena música. Quédate que continuamos hasta las 12 y alguito en esto que es Radio Nuevo Día. Que venga al fin y después de un montón sea así tal cual soy. Oh. Se me ve el filo, el billete en el look y la vacilo porque soy yo. Me ve la noche ahora y saluda con respeto y admiración el que le enseñó la aurora. Y a terminar bien cheto siempre fui yo. Horacio lo piso night, la percha hood, the outfit, todo a estrenar, central debut. Desde que al fin yo no estaba errado, quien me la mide, ahora en Manchina la ha regalado. Con berretines, low fight y ochenteando el sol. Para los pibes por fight y lo vacilen. Donde se siga estamos esquivando el sol. Ya no es problema la plata ni los giles. El que no fije y siempre se mostró como el manchín que fui, que soy. Oh. Por eso el feedback de los que sí son es de cariño real y amor. Viste bombón, que rola, sí. Y que cantor completo lugaste mi amor. Decime dónde llora, que ahí estoy para el beso y ese colchón. Al lado del club, del underground, partiendo el sur. Aquel futuro que ayer soñaba, pues ya hace luz. Desde que al fin yo no estaba errado. Quien me la mide, ahora es Manchina la ha regalado. Con berretines, no fight y ochenteando el sol.
para los pibes por Fine y lo vacilen. Donde se siga y está muy esquivado el sol. Ya no es problema la plata ni los miles. Un café, medialunas y una dosis de rock nacional que te hará vibrar hasta los huesos. Pero el amor puede sanar todavía una vez más. Así se empiezan las mañanas en esta radio. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. Priceless. You go crazy. Priceless. Priceless. Ese es el acuerdo, o parte del acuerdo del que vamos a estar hablando, porque todo parece indicar que va a haber acuerdo para el dictamen, para debatir la ley Ómnibus, las modificaciones que de alguna manera aceptó el gobierno nacional, la principal fuerza, el presidente y sus laderos, o sus socios, como podría ser Mauricio Macri y compañía, para empezar a debatir el jueves, esta ley. Habrá que ver de qué manera se da y bajo qué dinámica allí, porque va a ser también una sesión maratónica como lo han sido las de comisiones hasta aquí. El cambio en la fórmula previsional es uno que preocupa y mucho también. Que hay que decir también que las recientes reformas tampoco han sido lo suficientemente beneficiosas como para alcanzar a conformar a los jubilados, pero de pasar a ajustarse con inflación,
o por inflación, ya estarían perdiendo, porque ya están perdiendo el 50% casi de sus saberes en lo que va de este mes. Gracias, Héctor Mancilla. Esto es Arriba al Día, edición verano, y a pesar de ser justamente una edición que aparenta ser más light, a veces no lo es tanto. Y en este caso vamos a hablar de lo que será esta semana, justamente el paro, la movilización que se dará en todo el país, donde justamente la CGT es el órgano convocante de alguna manera a la misma. Le mandamos un saludo a Gabriela, que nos mandaba un saludito desde temprano y que justamente nos expresaba su cariño. Que nos pida una canción, así se lo devolvemos. Está Jorge Rojas, secretario adjunto de la bancaria y también justamente parte de la representación aquí en la zona sur de Santa Cruz de la Confederación General del Trabajo para charlar con nosotros a propósito de esta semana tan importante. Parece que no, que en medio de verano pasar así nomás, que las notas en la tele son de cuánto sale el choclo en la playa, que sale 3 lucas, lo vi, lo estuve mirando en estos días, pero hay algo que está aconteciendo y que en lo político puede ser mucho más que determinante esta semana. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenos días a toda la audiencia de tu programa y agradecerte por la invitación para que podamos expresar un poco lo que nos está pasando dentro de nuestro sector. Conocido suyo, Nica, por Sí, lo que muchos estuvieron años. charlando. Muchos años lo conozco, ¿Sí? Jorge. No, lo había desconocido a Jorge. Lo vi en una publicación del día sábado y me entró la duda. Y era Jorge. Lo cambió la foto, verlo sin lente. ¿Son de la misma categoría, de la misma camada? ¿Vos sos un poco más grande? Son más grandes, pero Ah. lo conozco a Yo Jorge. decía, la diferencia de cómo te queda la vida después de ser bancario y después de ser periodista, y me asusté. Lo conozco a Jorge cuando vendía libros, Jorge, trabajador de hace muchos años en la calle, puerta a puerta. Jorge, la peligrosidad de estas medidas, de esto del NEU, de esto de que es poco claro, lo único claro que se avasallan los intereses de los trabajadores y se tiende a una precarización donde todo sea oferta y demanda, ¿no? Sí, nosotros venimos con una pelea grande con respecto a la privatización del Banco Nación. Es ¿Se nuestra- privatiza o no se privatiza? A ver, ¿O se pararon a ver, esas intentonas? Por ahora, lo único que se sabe es que el YPF lo sacaron de la lista, Ujú. ¿sí? Pero para nosotros es inadmisible la privatización del Banco Ujú. Nación. Te digo por qué. El Banco Nación tiene depósitos por 13.000 millones de pesos. Ocupa el 20% de lo que es de depósitos de toda la planta comercial, de lo que se maneja. Tiene más de 790 sucursales en el país, ¿sí? Es el número 1 en el sistema financiero. A lo que iba es esto, con respecto a que ellos buscan que privatizarlo a algo que no da pérdida. No El hay Banco argumento Nación para no hacerlo. da pérdida, no tienen argumento. Quieren la caja, básicamente, ¿no? Bueno, a eso iba, ¿entendés? Vos Ujú. tenés un banco que tiene inclusión financiera, ¿sí? Que bueno, como te dije, es número 1 del sistema financiero, tiene más de 790, o sea, está en cada punto del país, Claro. en cada punto del país, ¿sí? Y el Banco Nación tiene la famosa inclusión financiera. Fue de cada 10, ¿sí? Asistencia que se hizo, se dio 8 al sistema productivo y 2 a las grandes empresas. Díganme qué banco, qué sistema bancario hoy en nuestro país hace esa asistencia. Ninguno. Debe ser igual el que más cuentas personales, cuenta sueldo, cuenta corriente debe tener en todo Mirá, el país, ¿no? hay alrededor de 18 millones de cuentas que tiene. Ese es el gran trabajo, ¿no? Ni hablar de los depósitos judiciales y demás Ujú. cosas, no vamos a entrar Sí. en un tema Sí, de sí. negocio, pero es un negocio muy grande, como es el DNU, ¿no? Porque en Ujú. definitiva, a ver, el DNU es un negociado y dentro de eso, para tocar lo que es el Banco Nación, le quiere entregar al sistema financiero. Eso es lo que quieren hacer, ¿sí? Eso es lo que ellos buscan. El proyecto de ley, el DNU, es un plan de negocio. Es un plan de negocio. Que tiene nombre y apellido cada tema, que bueno, ya desde común, ya saben todo y no vamos a entrar en ese tema. Pero digo, para mí, el Banco Nación no se puede privatizar.
Si ellos llegan a ese contexto, tenemos alrededor de 8.000 a 9.000 compañeros que se van a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué, porque así dice, está hablando cualquier cosa. No, no es así. Porque cuando vos entras en ese sistema, empezás con el famoso saneamiento, que en definitiva vas a tratar de achicar para poder venderlo. Porque cuando alguien privatiza no te va a decir, sí, te compro todo, te va a comprar y te va a pedir, no, reducime a la mitad. ¿Y esa familia? ¿Qué va a pasar con esos compañeros? Sí, además entiendo también que digamos, más allá de ser propiamente el sistema financiero, hay una diferenciación con cualquier otra banca privada que uno va, las tasas de interés, la modificación justamente de las mismas, el tipo de penalización también en la tarjeta de crédito que hoy se está usando muchísimo. Entonces, hay una contemplación, si se quiere, en el método en el que funciona el Banco Nación, pero además es esto, ¿no? El interés de toda esa masa de personas y toda la guita de las mismas para ponerlo a jugar. A ver, el ministro de Economía ya ha sido declarado por el propio presidente de Nación como el referente y el líder de la timba. Entonces, Sí. ¿vos le darías tu sueldo a un adicto al juego a principio de mes para ver si te duplica? Yo lo único que pido es que, bueno, nuestros legisladores estén a la altura de la circunstancia y que piensen en que el Banco Nación, ¿sí? El Banco Nación no se toca. Y lo voy a repetir porque yo detrás mío tengo a todos los compañeros que están muy preocupados. Sí. Porque cuando hablas con ellos, por ejemplo, dentro de lo que es Santa Cruz, nosotros en Santa Cruz tenemos 12 sucursales, ¿sí? De lo cual en 8 localidades está el BNA y el Banco Santa Cruz, nada más. Esos bancos, cuando se privatizan, lo primero que dicen, esto no es rentable, y cierran. ¿Y qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar con ese productor que va a pedir una asistencia, ¿sí? Como por ejemplo, no quiero el tema de la pandemia y que tuvo asistencia porque, por ejemplo, no pudo pagar porque tuvo una mala cosecha o porque el tema climático afectó su cosecha. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Ustedes piensan que la banca privada va a asistir? Y en No, muchos muchachos. casos es la única entidad Sí. bancaria en el Además, pueblo. históricamente, ¿no? A ver, la Históricamente. historia que tiene el Banco En Nación. la cuenca, pienso, Claro. el trabajador de la cuenca históricamente Ujú. cobró su sueldo y fue la referencia del Banco Pero el Nación. Banco Nación es algo que tiene más de 100 años, o sea, Claro. dentro de lo que es. Entonces, no lo puedes tirar así. Jorge, estamos con Jorge Rojas, secretario adjunto de la bancaria, parte de la mesa de la CGT. ¿Qué han podido ir charlando justamente? Porque, digamos, vos representás y hablás en nombre de los trabajadores bancarios, pero hay tantísimos otros más que se congregarán justamente el miércoles para manifestarse Sí. en contra de esta, Sí, de esta medida con la compañía del Chelo Ojeda, me contaba. Bueno, Griselda Fábregat es también referente, pero en la zona norte de la CGT. Y en este caso estamos hablando justamente con uno de los referentes de la zona sur. ¿Qué han podido ir elaborando al respecto con ellos? Mira, nosotros, yo pertenezco a parte de la mesa de la CGT, o sea, nosotros fuimos convocados, también porque a nivel nacional se convocó el tema del paro, y desde acá, de la zona sur, se ha llegado a un acuerdo que el paro va a ser el día 24 y nos y convocamos a todas las fuerzas, a todos los movimientos sociales, al vecino, ¿sí? Porque yo quiero aclarar esto. Acá no es un color de partido político, si sos de A, B o C, me parece que acá nos tenemos que unir todos por el bien común, ¿sí? Si nosotros miramos desde ese punto de vista, nosotros podemos llegar a hacer una movilización histórica y grande. Entonces, digo, nos convocamos, como vos decís, ahí dentro de lo que es la CGT, a todos. Todos fueron invitados para participar de esto y nos pusimos de acuerdo. Se deja de lado las diferencias que hay y se va por el bien común. ¿Dónde va a ser la convocatoria? ¿Ya tienen definido? Sí, la convocatoria va a ser en el predio del boxing. Ajá. Ahí vamos a estar, ¿sí? Justamente el sábado, vos me decías que me viste la Sí, foto. sí. Esa fue una Una mesa, actividad que- sí, una mesa abierta con todos los vecinos de Río Gallego, lo cual fuimos invitados como gremio Ujú. a exponer la situación del Banco Nación, que también afecta al vecino, Sí. ¿sí? Por el tema de Sí, que sí, no sí. sabemos qué va a pasar con los compañeros si llega a pasar eso. Entonces yo Muchos tuve, muchos jubilados. por eso, entonces desde mi lugar, Ujú. como representante gremial de la bancaria, ¿sí? Yo fui a informar la situación a todos los vecinos de Río Gallegos. ¿Y qué te pareció el encuentro, ¿no? Entre tantos ámbitos distintos de la ciudad, ¿no? Porque vi organizaciones sociales, algunos referentes de organizaciones La sociales, verdad, barriales, clubes.
La verdad que estas mesas deberían repetirse, deberían ser algo habitual y empezar a escuchar los sensores que son la gente de los diferentes ámbitos. ¿Por qué? Porque el problema me parece a mí que hay una desinformación o una sobreinformación donde no sabés hoy por hoy a través de las redes si te están diciendo la verdad, si te mienten, depende a quién seguís, te transforman los trolls y podemos entrar a hablar un tema que la verdad que es largo de hablar y nos va a llevar más tiempo. Sí. Pero digo, entonces hay que hacer estas mesas donde vas a escuchar a la persona hablar y poner ahí arriba de la mesa lo que le está pasando, como son, como me dijiste vos, los movimientos sociales, que justamente estamos por hacer una movida ahí con los compañeros bancarios para ayudar a un merendero, pero bueno, no, la idea es hacerlo así, siempre estuvimos ayudando, también con Griselda lo hemos estado haciendo un movimiento para ayudar a los merenderos y además a ayudar a la gente, pero me parece que eso tendría que estar de lado y hacerlo sin tener que hacer tantos movimientos, decir yo hago esto, yo hago aquello. Pero vuelvo a lo mismo, la mesa fue importante. Para mí fue importante, porque todos pudimos escuchar a todos los sectores de la situación, cómo están viviendo este problema que recién está arrancando, muchachos. Ustedes saben mejor que yo, si ustedes tienen el sensor diario y tienen, digamos por decir, el abanico mayor de escuchar a la gente. ¿Cómo continúa la semana? ¿Ya han tenido contactos con la nueva dirigencia que se ha hecho cargo acá en sucursal del Banco Nación? Con la nueva dirigencia, ¿a qué Sí. te referís? ¿A nivel nacional? Sí. Cada No, lado de no, las no, naciones. no, nada. Nada. Nosotros somos orgánicos a través de eso, siempre los contactos lo hace a través del secretario general Sergio Palazzo, Ajá. que él es nuestro, digamos, es la persona, digamos, que está, la que maneja todo el sindicato a nivel nacional y los contactos se hacen en Buenos Aires. ¿Y se ha nombrado a alguien acá en el Banco Nación? No, ¿O nada, sigue nada. la misma? No, está todo igual. Todo- igual, ah. todas las sucursales igual. Ajá. Nosotros en ese aspecto hemos trabajado en el ingreso Sí. de compañeros también, Sí. pero bueno, por ahora no hay nada, y menos esta situación. Imagínate, Claro. estamos tratando Ujú. en el sistema financiero de sostener los puestos de trabajo, que ya nos pasó en el 2015, ¿no? Ujú. Pero bueno, no vamos a volver atrás, miremos hacia adelante y tratemos de sacar adelante todo esto. Jorge, estamos con Jorge Rojas, secretario adjunto de la bancaria y que justamente conformará parte, uno de los espacios que conformará parte de la movilización de miércoles, que en el caso de Río Gallegos, como te lo decía él, va a ser en el predio del Boxing Club, allí al lado del estadio Emilio Pichón Guati, que justamente buscará hacer un freno, ¿no? A pocos días de haber empezado este gobierno nacional. Y algo que señalaba yo que es, sobre todo muchas veces lo hemos visto en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque va a haber una movilización, sobre todo ahí, muy numerosa, mucha gente, muchos trabajadores. Por otro lado, la fuerza de seguridad activando el protocolo este que tanto le gusta vender a Patricia Bullrich. Y hay ahí también una necesidad desde las dirigencias poder plantear un poco más de calma, ¿no? O sea, movilizarse, manifestarse, pero dentro de la calma, porque por lo general sabemos que estas escaladas de tensión terminan mal, y lo que no necesitamos justamente en Argentina en este momento tan complejo es eso, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental y es lo que nosotros desde la CGT lo planteamos en la mesa y hemos hablado con todos los movimientos, es decir, llevar calma, hacer el reclamo que tenemos en paz, en tranquilidad, porque yo creo que desde el frente o de ellos, por llamarlos así, buscan eso. Yo creo que buscan eso, buscan el estallido para imponer y decir nosotros tenemos razón en esta situación como estamos. Entonces, quiero aprovechar tus palabras para decirle también a todos los que nos vamos a movilizar y recordar de nuevo a todos los compañeros que lleven calma y que creo que va a ser una movilización histórica y va a marcar un antes y un después. Yo creo que esto a todos los legisladores tiene que ser un sensor de cómo está el pueblo realmente. Y se va a demostrar el 24. Estaremos atentos, porque son horas muy decisivas. El 24 es como dentro de 2 días. El lunes, el miércoles va a ser esta movilización, así que obviamente te vamos a estar contando todo lo que acontezca en derredor de lo que es la vida política, el centro de la vida política hoy en la República Argentina. No estamos batallando contra la inflación, no estamos, en este caso, todavía abarcando de alguna manera más amplia la discusión política, y quienes pensaban que iba a ser un verano tranquilo, bueno, no ha sido así. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes y un placer verte, amigo. Así Bueno, que a gracias, disposición Jorge. siempre, gracias. Bueno, muy Muchas gracias. amable. Jorge Rojas visitó Radio Nuevo Día
en la mañana de este lunes, agradable en la ciudad de Río Gallegos. Vamos a hablar luego de la pausa musical y la tandita con Jorge Avendaño, presidente de Servicios Públicos. Caliuchis suena ahora igual que un ángel, sesión con Peso Pluma. ¿Qué pasó? ¿Con ¿Qué es Peso esto? Pluma? ¿Qué es esto, Brian? Perdemos seriedad, hermano, si ponemos Peso Pluma. Yo quiero escuchar después Corazón Partido de Alejandro Sanz, por favor. Después. Yo soy destino, ella igual que un ángel. Heaven su residencia y ella no se va a caer. They just can't reach a princesita inalcanzable. Le rompieron el cora, pero nunca se la perdió. Todos quieren plata, otros quieren fama. Un amor superficial. Como el tuyo está en extinción. Un corazón como el tuyo está en extinción. La favorita, la favorita, la favorita de Dios, la favorita de Dios. Ya le juraron amor y le fallaron. Ojitos secos de todo lo que lloraron. Pero ella no se rinde, sonría que le duela. Porque personas como ella ya no quedarán. Quieren plata, otros quieren amor superficial. Nunca se olvida de lo real. Corazón como tuyo está en extinción. Corazón como tuyo está en extinción. La favorita, la favorita, ella. La favorita de Dios, la favorita de Dios. Con esa actitud nadie la merece. El que la quiera que rece, porque ella es luz. Hay nada que ver, no está a tu alcance. La nena es un ángel. Otros quieren plata, otros quieren fama. Un amor superficial. Pero nunca se olvida de lo real. Corazón como el tuyo está en extinción. Corazón como el tuyo está en extinción. Esta temporada, déjate llevar por la energía inigualable del rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. En este verano 2024, pedí lo que quieras.
No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-61-2426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Dr. Marcelo Vela Getzel, fleboestética y cirugía láser. Dr. Marcelo Vela Getzel, fleboestética y cirugía láser. Especialidades en tratamientos flebológicos. FOAM, microcirugía de varices. Láser transdérmico para arañitas. Láser enfovascular. Cirugía convencional de varices. Policonsultorio San Juan Bosco. Avenida San Martín 350. Escribinos al 2966 75 50 49. Encantos, indumentaria para bebés, niños y niñas, ropa interior, bebé y niños. Estamos en Galería 3B, Alvear 157, local 4 y 5. Nos encontrás de 10 a 21 y los feriados de 15 a 20. Búscanos en Instagram como @encantosrgl. Y mira todas las novedades que tenemos para vos. Vestite lindo y mostrá tus encantos. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. ¿Sabías que nuestra señal llega de forma simultánea a miles de oyentes? Por eso muchas firmas comerciales nos eligen.
Somos un gran aliado para dar a conocer tu servicio, comercio o emprendimiento. Llámanos para armar tus campañas publicitarias y hacer crecer tu cartera de clientes. Comunicate ahora. ¿Qué canción de rock nacional te hace sentir vivo? Temporada Verano 2024. Escúchala en el lunes de la radio. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. De la mañana, 7 minutos en la República Argentina. Y estamos en la 100.9. Perdón, estoy leyendo un mensaje de WhatsApp. 11:07 de la mañana, por eso me tildé. Hablamos recién con Jorge Rojas. Estamos esperando poder establecer contacto con nuestro siguiente entrevistado. 20 grados, la temperatura a esta hora en la ciudad de Río Gallegos. ¿Puede ser para después, Brian, que escuchemos Corazón Partido? El de la versión de MTV Unplugged, me parece que es. Me levanté hoy y dije, ¿por qué no escuchar este temazo de Alejandro Sanz en la mañana de hoy? Si ustedes quieren pedir música, nos escriben al 1551-6051. Le mandamos un saludo a Gabriela, se lo reiteramos. Me dice, yo soy hace mucho parte de esta familia. Dijo así, mirá vos. Así que, Gabriela, no tengo presente quién sería, pero... Si se siente parte, obviamente que es bienvenida. En nuestro stream disponemos la figura de nuestro estimadísimo Brian Álvarez. Lo pueden conocer, lo pueden disfrutar. Saluda a la cámara, Brian. Saluda. Nosotros, fachas. En algún momento ese micrófono se lo vamos a hacer usar, para que diga algo. Porque tiene muchas cosas por decir, no es solo una cara bonita, Brian. Saludos para Javi Cebeso también. Saludos grande. Hincha del Zabalero, que está escuchando y nos manda un audio. Te propongo... Yo te iba a contar algo. Sí, y después te propongo que escuchemos a Ricardo Darín también hablando de lo que... Porque la vida, yo te dije, es sumamente abarcativo este debate que se ha planteado de la ley Ómnibus, o en base a la ley Ómnibus, o en base a la ley Bases, que hasta incluyó a Adrián Suar manifestándose en contra, a Brandoni, que justamente no vamos a decir que es kirchnerista, y al propio Ricardo Darín. Así que después vamos a escuchar un ratito más. ¿Qué me iba a contar usted, estimadísimo? ¿Usted cuánto le estima con este? También la hacemos partícipe a la audiencia. ¿Cuántos ustedes estiman? ¿Cuántos sueldos se necesitan? ¿Cuántos salarios para acceder a un 0 kilómetro en Argentina? Tomando en cuenta qué salario, digamos, el mínimo vital y móvil. Sí. 156 lucas creo que es el mínimo vital y móvil. No, pero claro, tomaría un promedio, 300 ¿no? lucas. 447.000 pesos, una cosa así. Yo quiero estar en el promedio. A ver, ¿cuántos sueldos? Pará. ¿Cuántos sueldos para comprar un 0 kilómetro? ¿A cuánto equivale un 0 kilómetro hoy por hoy en Argentina? ¿Cuánto decís vos, Brian? Yo digo 15. Estuvo cerca. Porque 15 serían como 4 millones, serían 6 millones por ahí más o menos. Y depende qué modelo de auto. Claro. Yo pensé en un 0 kilómetro, el base, el más raja que podía pegar. Claro. ¿Quién importa? 10 decís vos. ¿20? ¿12? Puta, dije 10, 20, 12 y dijiste todo que sí. ¿Cuál? ¿Cuánto? 12. 12 dice Brian. Te quedaste corto. 15.
Vos estuvo muy cerca. A ver. Se necesitarían un poco más de 22 salarios promedio, es decir, casi 2 años de ahorro para llegar al 0 kilómetros. Olvídate. Esto de acuerdo a lo que indica CARA, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Un vehículo 0 kilómetros más económico que se ofrece hoy en el mercado argentino, y no vamos a hacer ninguna propaganda porque no nos paga tampoco, es el Toyota Etios. Mirá. 1.5 de 105 caballos de potencia, de 5 puertas, cuyo valor es de 9.978.000, de acuerdo a los registros de CARA. Mirá, el Toyota Etios, entonces es hoy el auto más barato, más accesible en Argentina. Sí. Es un autazo igual, yo Sí. te digo que para arrancar es buenísimo, no tengo nada con Toyota, me encantaría, pero no por el momento. Pero es un autazo. Yo pensé que sería, no sé, algún Fiat o algún Renault. ¿Cuántas reencarnaciones nos dice la Javi? Olvídate. Pero es la realidad, chicos. 22 salarios. Y claro, bueno, un auto debe haber subido significativamente su valor. De hecho, le pedí a Brian que me reenvíe, claro, ahí va. Ricardo Williams nos estaba escuchando, nos escribía y me cuenta que él tiene una camioneta Toyota, sí, Ricardo, 2014. Sí. Y le aumentó la patente un 300%. Ahí nos iba a mandar cuánto paga este año, porque hay muchos con esta situación. Que fue el tema del fin de semana y sigue siendo el tema del fin de semana. El duro cimbronazo o duro aumentazo en los impuestos y tasas municipales. Sí, que tiene que ver, en este caso, digamos, no por justificarlo ni cubrir la espalda, pero el tema es que subieron, o sea, es el mismo criterio, nada más que los autos se fueron. Exacto. Lo que piden ahora es que, bueno, ahora se revea ese criterio para... El criterio de CARA. Y sí, Que pero... es la No, asociación. que en realidad, claro, que me parece que lo que pide la gente, en algunos casos, ¿no? Que entonces el municipio revea el criterio con el que actualiza la patente para no hacer este tipo de aumento. Pero... Pasa Te digo que sí está indexado y desde siempre fue así. Siempre fue así, lamentablemente. El tema pasa también porque subieron los módulos. Sí. Una actualización. Claro, porque además subieron los módulos respecto de valor del combustible. Así que es por todos lados. Yo le dije el otro día, como cuando te empieza a acorralar, como cuando mirábamos los dibujitos que, viste, las paredes venían acorralando a uno que no tenía escapatoria. Es como que viene así por el momento la situación. Y la billetera de uno está como dibujito de Tommy Jerry. Viste que le dan mazazos. Claro, se choca, se cae un piso 11, ya no le hace nada. No le hace nada. No, olvidate. La mía Sí, está mi billetera está llena de tan, tarjetas, está tan crocante que camina sola ya. ¡Me duelen los bolsillos! La verdad que sí, bueno. Lo único por que ahí se sacamos de los bolsillos es pelusa. Y, plata. y por ahí un billete de 5 pesos. No, re viejo el bolsillo. Mira, le decimos a la audiencia, a igual fecha del año pasado, Sí, un alfajor sí. como caro, estaba 300 pesos. Sí. Y ahora están 900 pesos por ahí. 1000 pesos, un 1000 alfajor pesos, triple. Sí. Olvídate. Ahora un nene. Vamos a bajar sí o sí, ¿eh? A un nene, ¿qué le va a decir? Le das 1000 pesos como le está dando 10 pesos. No, y aparte es también incómodo para el que es padre, madre, salir a pasear, viste que ya te piden 3 cosas y decís, ya que salí mal parado. ¿Qué pasó? ¿Fernando se convirtió en Brian? Sí. No sabemos si esta es la versión príncipe o cómo era la situación, pero sí, Fernando se convirtió en Brian. Ya no habla. Ha cambiado todo por aquí. La devaluación lo agarró a Fernando y se convirtió en un Brian. No, mentira, amigo. Saludos para Dieguito, mi amigo, que estaba de vacaciones, pero el tipo estaba trabajando igual. Pesado. Bueno, por ahí hay algunos que conozco yo que hacen lo mismo. Vacaciones son vacaciones dentro de lo que puedan. Pero le mando un saludo a Dieguito, que anda en San Luis, si no me equivoco, laburando. Yo saqué un ticket mojado, dice, del bolsillo, así que
una factura, me parece que estaba facturando. Nada, un abrazo grande a mi estimadísimo Dieguito, que como ya lo hace desde antes, nos sigue acompañando desde donde sea que se encuentre. Saludo para Antonella, que está escuchando desde Neuquén también. Saludo Para grande. Javi, que nos dice, Sí. Volkswagen Polo, track, precio desde 9.100.000. Barato, te digo yo. Los chicos están por pintar acá, nuestros amigos de Ciberneo. Y estoy escuchando que están golpeando la pared. Ahora le voy a ir a decir, Darío, ¿qué pasó con la pared? Bueno, hubo, a propósito de lo que hablábamos con Jorge recién hace un ratito, los quiero contextualizar por los que por ahí el fin de semana se desconectaron. Que hubo un encuentro que se realizó en el Teatro Municipal con la convocatoria desde la figura del intendente de nuestra ciudad y desde su espacio hacia organizaciones de la comunidad para conformar una multisectorial, que es algo, entiendo yo también, no sé si será parte de la bajada o parte de la lectura, pero que viene sucediendo también en otros ámbitos a nivel nacional por parte de partes del kirchnerismo, si se quiere. Lo hizo Axel Kicillof en la ciudad de Buenos Aires. Lo hizo en la ciudad de Buenos Aires, pero con gente de la provincia, particularmente en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que está justamente en la ciudad. Es medio paradójico, pero fue así. Un encuentro que también desarrolló Jorge Ferraresi, que es el intendente de Avellaneda, con bastante gente en ese caso en su convocatoria, en un municipio muy populoso como lo es Avellaneda. Y acá el propio intendente utilizó, digamos, la misma forma de convocatoria, la misma dinámica, a referentes de distintos ámbitos de la comunidad y justamente es en el mismo sentido, digamos, manifestarse, no sé si llamar condicionar, pero sí desde el lugar, digamos, y desde el entendimiento, plantear la discusión o en contra del DNU y de la aprobación también de esta ley ómnibus, o siquiera del debate incluso de esta ley ómnibus que se está poniendo en tela de juicio, porque hay allí, como les digo, es tan complejo. Nosotros hemos, desde que empezamos, tratando de ir desglosando de a poco los ámbitos que afecta. Los municipales, por ejemplo, que recién nos preguntaba nuestra compañera Claudia Rataro si adherían, los municipales de SOEM confirman que participarán de esta movilización que empezará a convocarse el miércoles a las 11 de la mañana en el predio del Boxing Club, en este caso, como nos lo decía recién Jorge, en el marco de la charla que teníamos recién. Te decía, bueno, varios miembros del gabinete municipal, la veo, por ejemplo, a Natalia Quiroz, quien fuera justamente funcionaria, representante de algunas juntas vecinales. ¿Quién más? Es funcionaria todavía. ¿Cómo? Natalia Quiroz. No, claro, Natalia Quiroz como funcionario, pero también exfuncionarios, digo, tanto del ámbito municipal como del provincial también. Veo a Patricia Aguirre, que era parte del Consejo Provincial de Educación. Está Lalo Camino, que fue ministro de Trabajo. Sí, fue ministro de Trabajo. Sí. No se quede en silencio. No. Pensé que iba a decir algo. No da para decir somos nada malos, más. perdón. Pero bueno, y no dejando pasar esta convocatoria por alto, tampoco puedo dejar pasar por alto, estuvo el ex concejal FUR, Romina López, que fuera también funcionaria del orden nacional, pero en nuestra ciudad, algunas referentes de barrios y organizaciones o asociaciones de movimientos sociales, digamos, de nuestra ciudad. Pero no quiero dejar pasar por alto que la política, digamos, entendida como tal, o las figuras políticas, porque más allá de que yo entiendo que pueda haber alguno que otro que esté de vacaciones, no estuvieron allí. Ha sido una convocatoria quizá más amplia, pero también entiendo que, o me pregunto por qué llegar a este momento para realizar este tipo de convocatorias y no participar activamente de esta manera con la comunidad. La política, los compañeros, que ya el propio intendente viene hace tiempo señalando que ya le jugaban un poco en contra,
no conforman parte de este nuevo espacio. De hecho, no se está viendo caras de muchos funcionarios, ¿no? A nivel histórico, a nivel provincial, a nivel de la política, que no están al menos aquí, que ya incluso se han reversionado hacia otros espacios, llámese oficialismo, ellos quieren ser oficialistas siempre quieren estar en la tribuna ganadora algunos. Pero denoto allí, y esto lo hago como parte de mi análisis propio, una pérdida de músculo, si se quiere, en la acción política. Justamente la convocatoria que en otras épocas se hacía en el boxing, después en UPCN, numerosa, ruidosa, para, digamos, generar ruido. En este caso se hizo en el teatro, en otro tono, de otra manera. Y veremos cómo se da el miércoles, porque también entiendo que acá hay buena parte de la conformación de lo que es ese llamado a la movilización. Estuvo Pedro Mancilla del SOEM, y yo no quiero calificar quiénes sí, quiénes no, ni tampoco poner una cuestión de la masividad como el factor para tener o no tener razón, el que mueve más gente, pero sí veo una ausencia muy notoria de lo que conocíamos hasta aquí como figuras políticas. No sé si significará la reformulación de su espacio político, el hecho de que, sin duda, es una reformulación, pero digo, generada de manera genuina, digamos, de dentro de la política, o que no le quedó otra, porque muchos de los que eran compañeros ahora se bajaron del barco o se cambiaron de barco, o vaya a saber qué. Lo digo esto también porque no es algo que sea una lectura caprichosa mía, esto está sucediendo a nivel nacional. En esa convocatoria de la que yo le hablaba, que había sido partícipe, o el llamador a la multisectorial, como lo están llamando ahora, en Provincia de Buenos Aires, que fue el gobernador Kicillof, Máximo Kirchner, que es el presidente del Partido Justicialista, no estuvo. Bueno, el presidente del Partido Justicialista a nivel nacional no está, que es Alberto Fernández, y está fuera. Pero bueno, más allá de entender como peronismo, ¿no? Son movimientos que en este caso están siendo contrarios al oficialismo nacional y sus intenciones. Hay muchos otros, porque hace un rato vinieron la gente de izquierda que conformará parte de esta movilización en una columna independiente, por llamarlo, y así habrá tantos otros. Sí, los gobernadores son otros. ¿no? Ayer se efectuó el plenario de Trabajadores en Lucha, donde participó Izquierda Socialista, el MST. Todos dentro de sus perspectivas, pero más coincidiendo anarquista. en manifestarse en contra, ¿no? Pero eso también... Que tampoco quiero ser insistente como para que parezca que es de lo único que quiero hablar, pero sí me llama la atención esto de no ver caras o nombres de peso. Después, más vale, no quiero menospreciar el trabajo de los vecinos, de los clubes, de los merenderos o asociaciones, para nada, lo reivindico. Incluso si esto fuera genuino y continúa y le siguen dando participación a estos espacios de la comunidad, va a ser para mejor. Entiendo yo, espero. Pero vengo viendo ese faltante que me da la impresión de una señal de alguna manera, debilitamiento. O falta de convicción de los otros también, que se fueron enseguida también, ¿no? Pero bueno, a ver, la figura de Camino como uno de los que está en la primera fila hace bastante ruido. Siendo que no es de los funcionarios más queridos, ¿no? Ilustrados de la gestión saliente, que no sé si hay mucho, ¿no? O de los que uno rescataría. En definitiva, marcharán el miércoles, desde las 11 se empiezan a convocar los espacios. Va a haber seguramente un número grueso de los municipales de Río Gallegos, que ellos entienden. Hay ahí una formación sindical y política muy apropiada también de su lugar en la sociedad, de su sentido de pertenencia. También entiendo que hay una correspondencia allí de parte de los municipales hacia lo que ha sido la gestión municipal y estarán marchando juntos. Creo no va a haber descuento de haber en este caso, ¿no? Como amenazó Adorni, no, claro que no. Y veremos el miércoles a las 11 o a partir de las 11 cómo se da en nuestra ciudad.
y en el resto del país porque va a ser o pretende ser un condicionante significativo para lo que pretende ser la gestión de gobierno de Milei, que bueno, atraviesa horas claves, a días de haber nacido nada más, atraviesa horas claves y si sortea el escollo, porque también hay que decir esto, hay mucha gente que el otro lado está diciendo, nosotros estamos cansados de esto, que antes nos vendían la solución, nos dejaron 140 de inflación y ahora son los que se paran a putear al gobierno. Ya pasó con Macri, vino Alberto, no resolvió las cosas y ahora otra vez. Entiendo también que hay gente que piensa de esa manera o que hay que aguantar el sogazo, etcétera, pero entiendo que hay un gran sector una gran porción de la sociedad que ya no está disponible para sacrificio, como que ya está, ya puse el lomo cuántos años, ¿quién que lo ponga otro? Pero bueno, Sí, siempre bueno, en realidad son los mismos. En esto volvieron a aparecer los rancios de dirigentes de la CGT, ¿no? En el caso de los Moyano. Sí, a ver, no, tampoco yo no... Que habían no- desaparecido durante Sí. todo el gobierno de Alberto Fernández. Olvídate que no le hicieron un paro. El otro día escuché creo que Novarecio Novarecio, entrevistaba y dijo, sí. pero, y Pablo Moyano contestó, me parece a mí de una manera razonable. Dice, Alberto Fernández tuvo 2 años de pandemia donde los camioneros fuimos esenciales y no dejamos de tener paritarias libres para negociar en ningún momento. Nosotros no teníamos que objetarle a Alberto Fernández. Habrá otros sectores que sí, pero claramente Pablo Moyano se puso en el lugar que le convenía diciendo, yo soy de los camioneros Sí. zafamos Todos de Alberto Fernández. Pero bueno, no puede desconocer en realidad que fue una muy mala gestión de gobierno con... Pero estuvo la mucha pandemia, tiempo y con- dijo, estuvo la pandemia. Pero estuvo la pandemia y en el último año estuvo Massa. O sea, ¿cuánto gobernó Alberto Fernández? Pero tampoco hay que solamente pensar en él, sino en todos los actores que conformaban esa coalición de gobierno. Cristina y Máximo, sin duda, y ahora están llamados al ostracismo de alguna manera, o viendo cómo decantan los sucesos para ver qué análisis brillante hacen. Eso también puede ser otra. Sin embargo, yo no me gusta calificar en términos de bien y mal. Últimamente como que entendí que ya son los intereses los que se ponen en el medio del juego y hay que tratar de entender qué intereses se ponen en juego. Y obviamente que el sindicalismo nacional de la CGT tiene los propios amparados también discursivamente en que ellos representan a trabajadores y que obviamente el sindicalismo en Argentina, y no lo puedes conocer ni un libertario ni es de regambre peronista. Así que se va a alinear por lo general a esos gobiernos. Y hoy tienen razones para hacerlos, en muchos casos también para movilizarse y manifestar. Habrá que ver si finalmente es convocante o no es convocante y de qué manera se da la jornada del miércoles. Pero será muy importante, ¿eh? No queríamos restarle significancia a esta semana, más allá de que sea verano, que transcurra días que uno presume van a ser más tranquilitos, más apacibles. No, hay un debate importante que se está dando en la Cámara de Diputados, en este caso en las comisiones, que luego eventualmente pasará al Senado. Y habrá que estar atentos. Porque como le digo, esto no es... O sea, es tan abarcativo que no es peronismo contra el resto del mundo o gorilas contra... Es como muy complejo. Está Javier Milei, los libertarios, que representamos por el resultado electoral un 30%, y está el peronismo. Y el peronismo no está solamente en la figura de Cristina, Massa, Alberto Fernández, los sindicalistas, que se habían llamado al silencio mucho tiempo, están y representan. Y son legales, así que tienen una herramienta para hacer de su política legal. Ahora habrá que ver, tanto de un lado como del otro, si hacen de sus herramientas legales herramientas legítimas para discutir política, para desarrollar la política y tratar de imponer, y no de imponer por la fuerza, digo, sino por el debate, por la razón y por la rosca, las voluntades. El gobierno pretende un cambio significativo en el Estado Nacional y hay quienes dicen no. Estas cuestiones no se tocan. Bueno, YPF por eso aparentemente sale de la idea de privatización
que yo quiero ver cómo se daría en tal caso, qué idea tenían para hacerlo, porque YPF es una sociedad anónima, ya de por sí, o sea, ya es una empresa privada. O sea, ¿qué más querían privatizar de eso? En realidad querían vender los activos estatales, seguramente. 11:31 de la mañana. No dejaremos de atender a esta situación mientras negocian los cambios en la ley Omnibus para sacarla. Como te dije anteriormente, PRO, parte de la UCR, parte del PRO, hacemos coalición federal. Y veremos qué nos determinan los cráneos que nos representan. Esto es Arriba al Día. ¿Tenemos o no tenemos? Fíjese si usted tiene saludos, si quiere enviarle un presente a alguien por este medio. Si no, vamos a escuchar a Alejandro Sanz. ¿Está Alejandro Sanz? Hijo. Este es Corazón Partido, entonces si Héctor Mancilla no tiene a quién se... Uy, me había dado un mate hace rato y yo estaba... No, ni lo tomes, puede estar... Este es el sonido de que todo está bien en la República Argentina. No, sigan aumentando la yerba, por favor, mínimamente les pedimos. Son Alejandro Sanz y esto es Corazón Partido. Me levanté como loquita. Tiras este corazón partido. Tiras este corazón partido. Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos. En tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Y ya no sé qué corazón que no ve, es corazón que no siento, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor, por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido y hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar mis emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me dará de primavera este enero? Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas y mi cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me... Ahora, antes de, o sea, enganchala a Yani, pero pongamos el audio de Darín, boludo. Pongamos el audio de Darín y ahí la saludo. Emociones, ¿quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me dará de primavera ese enero? Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a dar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera ese enero? Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar que se sabe que ¿quién me va a entregar? ¿Quién me va a pedir?
este enero y bajar a la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime si tú te vas, dime si tú te vas. El corazón te va a pedir que me tapará. Me va a pedir que te tapará. Sus emociones. Me va a pedir que nunca la abandone. Que me va a curar. Se siente bien. Me va a decir te va a curar. Primavera de primavera si es enero. Dime si tú te vas, dime si tú te vas, dime si tú te vas. Pero ya no como, no duermo, no salgo, desde que vos no estás. El rock argentino es un reflejo de nuestra identidad y lo celebramos en las 24 horas del día. Pedí el tuyo. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Temporada verano 2024. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-61-2426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Señores legisladores, SAGAI protege los derechos intelectuales de miles de artistas. SAGAI no recibe ningún tipo de aporte económico del Estado. La acción social que hace SAGAI acompaña y protege a miles de socias y socios. ¿Por qué destruir algo que funciona? El mundo nos reconoce por nuestro cine, por nuestro teatro y por nuestra música. Nuestra industria cultural es superhabitante. Señores legisladores, les pedimos que retiren del proyecto el artículo 350 del capítulo 2 y el capítulo 3 referido a cultura. No son privilegios, son derechos. Ahí pasábamos una especie de spot que elaboraron desde SAGAI justamente manifestándose desde su lugar. Como les dije, esto es tan abarcativo lo que se está debatiendo esta semana, que incluye a jubilados, a los mineros de ICRT, a los trabajadores del Banco Nación, a los municipales, a los propios trabajadores estatales, a los empresarios, a los productores rurales incluso, que como lo decíamos con Héctor, no se la veían venir estar en esta situación. Por ahí alguno habrá sido advertido, pero no que por ejemplo los mendocinos iban a tener de un 0 a un 15 de retenciones, por ejemplo. O los ojeros. Exactamente, por eso el campo, por eso Santa Fe, por eso Córdoba dicen, che, nosotros si hay retenciones no tenemos que debatir, pero de todas formas están debatiendo del resto. Quienes han debatido pero no pretenden acompañar esta ley son diputados, legisladores nacionales de todos los distritos de Unión por la Patria. Y luego de una intensísima semana en comisiones, queríamos tener la posibilidad de charlar, en este caso con una representante de ese espacio político de nuestra provincia, para conocer cómo se ha dado, cómo ha sido esta experiencia también, donde el debate ha cambiado incluso en muchos casos sus herramientas hasta lógicas, ¿no? Ya hay veces que uno observa
incluso lo que se está debatiendo y piensa, ¿por qué hemos llegado a debatir esta situación en este momento de la República Argentina? Y también consultarle, porque ella, lógicamente, como santacruceña, días atrás también salió en esta defensa intrínseca de lo que es el peligro, lo que representaría el peligro para dos comunidades como 28 y Returbio del cierre o privatización de ICRT, ¿no? Exactamente, tal cual. Y es parte de las preguntas que le haremos a la ex senadora, actual diputada nacional por la provincia de Santa Cruz, dentro del bloque de Unión por la Patria, Ana María Yani, quien está del otro lado de la línea telefónica. Diputada, buen día, muchas gracias por atendernos y por la posibilidad de charlar al respecto después de una semana que seguramente ha sido bastante atípica por la intensidad que han tenido todas estas jornadas y por la multiplicidad de temas que están puestos en juego en este momento para la vida de los argentinos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, espero que me escuchen bien. Yo los escucho medio así con alguna rareza, pero espero Ahora, que ustedes me estén escuchando bien. La escuchamos perfecto. Bueno, buenísimo, buenísimo. Acá estamos, sí, ya no es la última semana, ya hace varias semanas que venimos de forma intensa debatiendo, escuchando, interpelando desde la Cámara de Diputados, porque realmente lo que estamos viviendo es algo que no tiene lógica, que recién este fin de semana está incluido esta ley ómnibus en un temario de sesiones extraordinarias, porque lo que veníamos debatiendo hasta ahora no estaba ni siquiera incluido como proyecto de ley en la convocatoria primera que hizo el presidente de la Nación. Así que con esto, ¿qué les quiero decir? Es todo tan desprolijo y tan impresentable como este proyecto de ley ómnibus que estamos tratando con más de 600 artículos que ustedes muy bien describían, tocan a todos y a todas, a los mineros del carbón, a los compañeros trabajadores y trabajadoras y también a las empresas de las cámaras pesqueras, a nuestra ley de hidrocarburos, trata a la actividad turística, trata a la salud, trata a la educación, o sea, se ocupa de todo en un contexto de sesiones extraordinarias donde pretenden, y que además se tuvieron que dar cuenta que las tuvieron que prolongar, digamos, prorrogar, mejor dicho, hasta el 15 de febrero, porque es totalmente ilógico, nunca visto, ¿no?, que en el Congreso de la Nación, en un periodo extraordinario, se traten todas estas leyes, porque son un montón de leyes en una sola, y donde además se haga a través de un plenario que lo discuten 3 comisiones, cuando debería estar participando más de 20 comisiones en el estudio de este proyecto de ley ómnibus. Lo difícil, diputada, ¿me escucha un poquito mejor ahora? Sí, los escucho. Lo difícil es esto que usted planteaba como ilógico, pero es el corrimiento de muchas de los usos y costumbres que tiene la legislatura propiamente dicha a la hora de trabajar en cada uno de sus proyectos de ley, ¿no? Es como que la inexperiencia, en algún caso que tanto se utilizó a favor en campaña por parte de esta fuerza política, ahora se ve evidenciada mucho más en el ejercicio de la política en sí, pero también les complejiza a ustedes la tarea, digo, porque no son puntos menores, o sea, no se le puede restar importancia por más que el que te esté, tu interlocutor sea alguien que vos digas, no es lógico lo que estás planteando, tenés que debatir igual y hay que sostener una postura de la misma manera, pero incluso ese corrimiento de la lógica también lleva a que las razones, incluso las más razonables que puedan existir, no pesen a la hora de este debate porque los intereses son otros. Mira, acá no hay ninguna necesidad ni ninguna urgencia. Y no solo se corren de los usos y costumbres, sino que se corren del reglamento. El Congreso tiene en sus cámaras, cada uno tiene un reglamento de funcionamiento. Entonces acá está todo, digamos, ninguneado y corrido a la voluntad del presidente y de su gabinete. Y con tal vergüenza que además presentan este proyecto de ley ómnibus, vienen ciertos funcionarios del gabinete en los cuales hicieron agua por todos lados, porque este proyecto no fue ni siquiera escrito ni consensuado con ellos. Entonces, ¿cómo puede enviar el presidente funcionarios de su equipo, de su gabinete, a defender algo que ni siquiera conocían?
algo viciado de fallas hasta de técnica legislativa, buscando derogar artículos que no existen en su ley original o que ya fueron derogados o que en el copia y pegue se confundieron un montón de cosas. Realmente es vergonzoso, pero yo digo, no es adrede, y no es parte de ese, por ahí, como vos decías, del desconocimiento que tienen de la política o de cómo llevar adelante la gestión. Es parte de la voluntad que tienen, que es acallar al Congreso. El presidente de la Nación, con este proyecto de ley y con el DNU, lo que ha buscado es que si logra ratificarlos, ambas cosas, listo, deja de funcionar el Congreso. A partir del 1 de marzo, el Congreso queda cerrado para él, porque ya habrá cometido digamos, su cometido, ¿no? Que era, o su propósito, que es justamente legislar de prepo por la fuerza, acallando las voces de los legisladores y legisladoras. Fíjense en todo este tiempo cuántas veces nos trató de chorros, de corruptos, de coimeros, nos llegó a decir que somos los responsables de todos los males que tiene la Argentina. Hasta si sube el dólar, la culpa es de los legisladores nacionales, que no le damos conformidad a este proyecto. Entonces tiene una obsesión por el poder legislativo y una obsesión de acallarnos, de ningunearnos, de no reconocer la representación del pueblo que tenemos los diputados nacionales. Realmente es muy grave lo que está pasando. A mí lo que me gustaría es que nuestra gente tome conciencia, más allá del sector donde pertenecemos, ¿no? Si somos de la cultura, somos de la salud, de la educación, de la pesca, no importa de dónde seamos, esto viene a avasallar la vida de todos y de todas, ¿no? Y realmente es muy grave avalar estas cuestiones donde, vuelvo a decir, no hay ningún tipo de necesidad ni tampoco hay urgencia. Y además, para que el que nos está escuchando también piense, bueno, pero no es como no es tu partido político, por ahí la diputada está en contra solo porque es el presidente Milei. No, digo, yo lo que es bueno o lo que pueda ser bueno dentro de este proyecto ómnibus, que realmente tiene muy pocas cosas buenas, pero lo poco que pueda llegar a ser bueno, ¿por qué no lo trabajamos en un proyecto de ley específico, lo debatimos, lo tratamos y lo hacemos con la tranquilidad que lo podamos hacer durante el periodo ordinario? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora querer reformar una ley electoral? A ver, que encima a nosotros de Santa Cruz nos perjudica enormemente porque nos deja con menos representantes en el Congreso Nacional. Pero ¿cuál es la urgencia? En el mes de enero, a ver, cuando tiene más urgencias nuestro país por atender que debatir la reforma electoral dentro de este proyecto de ley ómnibus. Bueno, en ese sentido, y acá estamos, y ahora esperando, ¿no? Porque todos los medios, por ahí les habrá llegado también a ustedes, dicen que llegó la propuesta oficial de las modificaciones a la ley, al proyecto de ley original ómnibus. Bueno, nosotros no recibimos nada. Hasta este momento que estoy hablando con ustedes, aún no recibimos nada, quizás esté ingresado en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados y bueno, después tendrá que hacer el caminito normal para que le llegue a los bloques y nos llegue a cada uno de nosotros. Hoy todavía no tenemos ni esas modificaciones en cierto y en concreto, ni tampoco cuando este presidente y el presidente de la Cámara de Diputados van a decidir que continuemos con el plenario y con el debate del proyecto. Diputada, Héctor lo saluda y le quería consultar días atrás también haciendo alusión a lo que mencionaba usted, que desde el supuesto, entre comillas, desconocimiento se mancha o se tiende a cambiar y tergiversar peligrosamente las cosas, declaraciones del vocero presidencial Adorni sobre la empresa ICRT, usted y una importante defensa que ha efectuado, pero más allá de esa defensa, aclaración en estos tiempos que corren, mostrando la verdadera realidad de lo que es ICRT, ¿no? De lo que implicaría esta perversa privatización o desmembramiento de esta empresa, ¿no? Sí, la verdad que es muy triste volver a hablar de estas cosas, ¿no? Cuando ya las vivimos hace exactamente 6 años. Sí. Enero del 2018. Nuestros trabajadores y trabajadoras de ICRT recibían en ese mes de enero sus primeros telegramas de despido, sus primeros retiros voluntarios forzosos, la persecución inclusive judicial
que hoy mismo todavía está pendiente de resolución. Bueno, qué contarles, ¿no? La desinversión y el vaciamiento de la empresa, con mucho esfuerzo durante los 4 años de nuestro gobierno nacional, con errores, pero con muchos logros, conseguimos, y los trabajadores, ¿no? Junto también a quienes condujeron la intervención de ICRT, junto a los gremios, se propusieron, bueno, poner de pie nuevamente la empresa y lo lograron. Y hoy es una empresa que extrae carbón y que también produce energía y que quiere seguir trabajando, no está pidiendo nada que no le corresponda, sino la garantía de seguir trabajando, que no es una casta, que no son una casta los trabajadores y trabajadoras de ICRT y sus jubilados y jubiladas también, a los que ponemos en valor, que es gente de laburo, que lo que quiere es hacer productiva la empresa, que se puede lograrlo, que se ha presentado un plan de trabajo y que de esta empresa, como se lo hice entender al secretario de Energía de la Nación, viven las comunidades de Río Turbio, de 28, de Julia Dufour, pero a él no le importa, porque no sé si vieron lo que me contestó. Él le dijo que no le importaba la comunidad de la gente, a ellos lo que le importa es que la empresa sea productiva. Entonces, si la empresa es productiva y lo está demostrando, además tiene un plan de trabajo, ¿por qué la vamos a dejar en el listado de las empresas posibles a ser privatizadas? ¿Por qué le van a mandar a decir al gobernador que si sus legisladores nacionales no votan a favor el DNU y la ley ómnibus, no va a haber plata para ICRT? ¿Por qué la chicana? ¿Por qué la extorsión? ¿Por qué no ponernos a trabajar y sentarnos y ver, bueno, qué cosas hay que corregir y qué cosas hay que potenciar de las que estén funcionando bien? Y eso fue lo que yo le pregunté al secretario de Energía, ¿no? Digo, si él mismo dijo que las empresas que puedan ser posibles de ser privatizadas, primero hay que ordenarlas. Bueno, si hay una empresa que te está mostrando que está ordenada, caso ICRT, caso Aerolíneas Argentinas, ¿por qué privatizar el Banco Nación? ¿No? Sí. Bueno, ¿por qué propósito de destruir, de dar, cuál es el negocio? ¿A qué manos privadas ya tienen negociado estas cosas? Bueno, vamos a estar como siempre estuvimos desde que asumí como senadora, representando los intereses de nuestra provincia, hoy como diputada, en todas las instancias que la cuenca me necesitó y que pudimos acompañarnos, estuve y estaré. No como algún descerebrado y mentiroso anda diciendo por ahí, ¿no? En algunos medios, que se ve que debe ser afín a los que tienen intereses espurios sobre la empresa ICRT y sobre la comunidad de la cuenca. Y vamos a seguir en la lucha por los compañeros y compañeras, por las mujeres del carbón, por los hombres del carbón. Vamos a seguir luchando y en alerta en lo que pueda pasar con el debate de esta ley, con lo que pueda pasar con la empresa, como vuelvo a decirte, con todos los sectores de nuestra provincia, con cada santacruceño y santacruceña que se vea perjudicado, ahí vamos a estar para defenderlo. Estamos hablando con la diputada nacional Ana María Ianni, de Unión por la Patria, justamente representante legislativa de Santa Cruz a nivel nacional. ¿Cómo son estas horas por el Congreso? Todo tiende, o al menos los principales medios nacionales tienden a señalar que con un par de retoques habría dictamen y esto se debatiría durante esta semana. ¿Qué ve usted y cuál es el ejercicio de la política en estos momentos puertas para adentro del Congreso Nacional, justamente para, en este caso, en el caso de usted y el sector que representa, poder imponer su voluntad política y en este caso hacer que caiga el debate de esta ley? O al menos de esta manera. Mira, el ejercicio político para los que hacemos política es cumplir los reglamentos y cumplir la institucionalidad, ¿no? Respetar la institución del Congreso de la Nación. Nosotros estamos acá a la espera de esas supuestas modificaciones que dicen haber enviado, que circulan como borradores, como circula el agua por todos lados. Bueno, estamos esperando primero eso. Y segundo, la convocatoria, como les decía hace un rato, a la continuidad del plenario de las 3 comisiones que están debatiendo el proyecto de ley. La pelota la tiene el presidente de la Cámara y el presidente de la Nación. No podemos avanzar y destrabar en esto. Nosotros ya, obviamente, en las reuniones del plenario anteriores, tanto escuchando a la sociedad civil como los funcionarios de Nación que vinieron a hacer un intento de defensa a un proyecto que no conocen,
hemos ido manifestando nuestra opinión, ¿no? Obviamente que nuestro bloque Unión por la Patria, junto a otros bloques, no estamos de acuerdo, rechazamos de plano este proyecto de ley ómnibus, la característica de debatir más de 900 leyes en un rato, sin dedicarle el tiempo a cada modificación y a cada cosa con la responsabilidad, además que hay que hacerlo. Pero bueno, veremos esos diputados dialoguistas que dicen haber logrado algunas concesiones al proyecto de ley original, qué es lo que han conseguido, y acá estamos esperando que oficialmente seamos notificados. Yo quiero contarles que lamentablemente el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Nación se entera de nuestras convocatorias, de los posibles pasos a seguir en el trabajo legislativo a través de los medios. No hay respeto a las autoridades del bloque, no hay convocatoria, actividad parlamentaria para poder definir los tiempos y la organización. Por eso estamos acá, esperando que en algún momento aparezca el mail donde te diga que en media hora tenés un plenario para debatir este proyecto. Es realmente vergonzoso, vergonzoso, y la falta de respeto, vuelvo a decir, a los legisladores y legisladoras de la Nación es muy grave. Diputada, perdón, por último, antes de liberarla y agradeciéndole su tiempo, preguntarle, además del tema ICRT, ¿qué exposiciones ha escuchado que le han resultado, si bien sé que son muchísimos los ámbitos, ¿no?, que se han expuesto allí, debatido allí, que le han... los testimonios, ¿no? Porque incluso en muchos casos escuché testimonios casi en primera persona de, por ejemplo, los inquilinos diciendo... pretenden todavía afectarnos aún más la vida. Mirá, nosotros nos hemos, más allá de las exposiciones que han venido a ser parte del plenario, nuestro bloque hace hoy un mes, si no recuerdo mal, donde empezamos reuniones con todos los sectores que nos fueron pidiendo a partir del conocimiento del DNU y del proyecto de ley. Nos hemos reunido con los inquilinos, con los jubilados, con los farmacéuticos. Nos hemos reunido con la gente de la educación la semana pasada, con la gente del ambiente, con la gente de la cultura, más allá de lo que yo personalmente recibo desde la provincia, ¿no? De cada sector, con la gente de la pesca, con la gente del turismo. O sea, estamos escuchando a todos y a todas, y todos nos piden lo mismo, que rechacemos de plano el proyecto de ley ómnibus y que rechacemos el DNU. Si no es por el DNU, es por el proyecto de ley, pero todos y todas en algún sentido estamos siendo realmente muy perjudicados. Por eso es importante realmente tener los pies sobre la tierra, ser muy razonables, pensar bien y leer las comas, ¿no? Porque han sido tan desprolijos, inclusive en la redacción de estos proyectos, que por ahí alguna cosa hasta puede ser tramposa. Por lo tanto, nuestro trabajo tiene que ser muy minucioso, muy de diálogo, también de búsqueda de consenso, así no, avasallando la actividad legislativa del Congreso Nacional no es algo que vayamos a avalar, porque además estamos defendiendo a los vecinos y a las vecinas, a los ciudadanos y ciudadanas argentinas que nos demandan que los representemos y que frenemos a Milei. Es lo que la gente te pide en la calle, que frenemos esta política que está queriendo implementar en nuestro país, y bueno, ojalá que el 24, el miércoles, esto se vea expresado en la calle. Le preguntaba anteriormente a un referente sindical local y también viendo el devenir de los sucesos, también bregar que se den calma, ¿no? Porque Patricia Bullrich está propiciando mucho ese escenario de tensión, de decir, ya tenemos más de 1000 denuncias de gente que está siendo extorsionada sin presentar ningún papel ni nada que legitime lo que está diciendo, la gran presencia seguramente de fuerzas policiales, sobre todo allí en la ciudad de Buenos Aires, y ese caldo de cultivo de la tensión que se va alimentando, ¿no? Que se va normalizando, para generar, ¿no?, de alguna manera la justificación de la violencia, que es justamente lo que hoy no necesitamos, ¿no? Lo que necesitamos en tal caso es debatir todas estas ideas y que se expongan allí en el Congreso. Mirá, ya conocemos quién es Patricia Bullrich, ya sabemos cuál es su forma de pensar y de actuar. Y ella cree que imponiendo la violencia y el miedo va a paralizar a la gente. No nos enganchemos con eso. Yo me voy a quedar con las palabras de los representantes de los trabajadores, que el otro día dijeron algo muy cierto, ¿no?
la fuerza de seguridad tiene muy claro que a los trabajadores y trabajadoras no se las ataca, que vamos a hacer nuestra manifestación como corresponde, respetando el trabajo de uno por la manifestación y el derecho que tenemos a manifestarnos los argentinos y argentinas, pero nunca la fuerza de seguridad van a ir en contra de la gente, salvo que algún descerebrado o descerebrada que hoy pueda tener un cargo como ministra de Seguridad indique o genere estas cuestiones que son realmente mentirosas, ¿no? Hablar de más de 1000 denuncias, de que uno está extorsionado, obligado a hacer paro y todo. Encima las denuncias son anónimas. Chicos, no nos enganchemos con eso. Pongamos la energía, como vos decías, en el debate que te corresponde, que tengamos, donde corresponde que lo tengamos, que es el Congreso Nacional, que hagamos las cosas como el pueblo está esperando que hagamos y que resolvamos sí los problemas que los argentinos y argentinas tenemos por estas horas que ciertamente son muy graves. Muchísimas gracias, diputada, por la posibilidad de charlar en estos momentos tan importantes. No, por favor, les mando un cariño, que tengan buen día y bueno, estaremos en contacto. Gracias. La diputada Ana María Yani de Unión por la Patria, ¿no? Que muchos de quienes, digamos, acompañan las propuestas del actual gobierno nacional señalan, ustedes, Unión por la Patria, no tiene autoridad para hablar. Bueno, en realidad en el Congreso de la Nación cada uno de los legisladores debería tener la potestad y la importancia para poder debatir sobre todo algo que es tan importante como este proyecto de ley. Dice, vamos a decir, dice Infobae, porque nos contaba la diputada que no había llegado todavía la notificación oficial, que el gobierno ya envió las modificaciones o el proyecto con las modificaciones a Congreso. Allí, como lo veníamos señalando, desde temprano se pretende retirar de la lista de empresas a privatizar, a YPF. Se eliminarían las retenciones a las economías regionales, sería 0. Se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación y solamente se mantiene la facultad de poder reducirlas, según cita justamente Infobae, como parte de las modificaciones que vienen haciéndose. ¿Qué otras cuestiones que se pretenden recién patear para marzo para debatir? Para el periodo de sesiones ordinaria, digamos, los juicios por jurados, las reformas en la ley de salud mental, cambios en la ley de sociedades, la discusión de traspaso de la justicia nacional a la ciudad y 3 temas justamente de la reforma electoral, que son las secciones uninominales que le quitarían representación a Santa Cruz, el futuro de las PASO, de las primarias, y el régimen de partidos políticos, que serían temas que recién pasarían para el debate a marzo. La composición de la discusión política, antes de irnos, para entender un poco más este mapa, tiene que ver Gobierno Nacional, La Libertad Avanza y alguna parte de lo que es el macrismo, dentro de lo que se circunscribe obviamente el PRO, pero dentro del PRO también hay gobernadores que junto con los de la UCR están manifestando otras voluntades. Allí están Esdero de Chaco, Puyaro de Santa Fe, Nacho Torres de Chubut, como lo señalamos anteriormente, el propio Jorge Macri, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Frigerio, gobernador de Entre Ríos, Cornejo de Mendoza, Sadir de Jujuy, Valdés de Corrientes, que es radical, Orrego en San Juan y Poggi de San Luis, fueron los representados en dicha reunión, que todavía no esgrime, digamos, un panorama claro. Mientras tanto, esto es minuto a minuto. Hoy Milei se reunió la mañana con Spert y después, hace un rato, emitió un decreto para declarar que este 2024 será el año de la defensa a la vida, la libertad y la propiedad. El objeto de la democracia liberal y la economía de mercado es consolidar la estabilidad económica, garantizar el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Y en ese decreto se propone reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810, con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal de la Constitución de 1853. Eso es parte de un decreto que ha emitido hoy Javier Milei.
presidente de la nación, que también está muy activo en Twitter. Mucha data, demasiada para 2 horas y para 2 humanidades que hacen lo que pueden con 3, porque lo contamos a Brian, obviamente. Hemos llegado al final de esta propuesta de lunes en Radio Nuevo Día. Hemos hablado de lo que tiene que ver básicamente con la política o con la situación política que vendrá esta semana y que será parte del debate. Y acabo de ver que Dani Mart había contribuido con varios mensajes, le agradecemos. Pero justamente iba opinando como en tiempo real respecto de lo que decía Yanni, que señala o se pregunta por qué recién se acuerdan de ICRT. Se pregunta de qué manera van a lograr el funcionamiento de la empresa, ¿no? Y justamente, digamos, refuta lo que expresaba la diputada en el mediodía ya casi de este lunes. Tenemos mucho para ir contándote, que también te lo trasladaremos a través del diarionuevodia.com.ar. Quédate en la continuidad de la radio, que tenemos música para ti e información, como te digo, en nuestras redes sociales y en el Diario Nuevo Día. Héctor Mancilla, muchas gracias, como siempre. No, por favor, un gusto. Gracias Juli. por sus mates. No, por favor. Mañana pretendo mejorarlos, No, estuvieron Hay que perfectos. cambiar la yerba. Espectaculares. Hay una yerba que no nos está favoreciendo. Está ahí, Sí. yo me estoy amigando porque no me queda otra con la yerba local. A veces nosotros tenemos nuestras propias yerbas con las que vamos y venimos, pero ahora no tengo nada. No tengo nada. Sí. Puede ser. No tanto así, no. Venimos zafando igual, ¿no? Pero se ponen medio fuertesones los mates. Sí. por Fuerte momentos. como patada de allanamiento. eso. Exactamente. 22 grados en Río Gallegos a esta hora. Viento soplando a 53 kilómetros desde el sudoeste. Será la máxima, más o menos hasta 60 podrá haber durante esta jornada. No llovió, que es lo bueno, y no lloverá. No, ahora ya me parece que no va a llover. 25 de máxima, se ha despejado ahí un poco de sol en la tarde, ya mediodía de Río Gallegos. Te deseamos que tengas un buen comienzo de semana, y atento a todo lo que se va debatiendo, es importante, no hay que restarle mérito o importancia a esa situación. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 en este mismo espacio. Te agradezco por estar del otro lado. Héctor Mancilla, Brian Álvarez, Julián Quiroz es mi nombre, y junto a todos ustedes del otro lado también hemos hecho Arriba el Día, edición verano. Hasta mañana. Chau. Extrañándote a cada mañana y ya me están matando las ganas de desamarte, a ver si aún me amas. Díganle a ese tal orgullo que te debo algo que no es suyo, porque siempre fuiste para mí, sola para mí. Te quiero decir, hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no te olvida. Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no te olvida. ¿Qué haría? Recuerdo los besos que nos dimos ayer y el momento en que nos conocimos, esta noche pensándote detrás me pasé. Andas perdida, pero ahora te encontré, dando vueltas por ahí. Tu boca dice que no, pero tus ojos sí. Baby, sácame ya de este frenesí, que va a estar contigo sé que yo nací. Me enteré que con él fue una crisis, como chico para que estoy easy. Ya aparece, quiero verte, no te me hagas la difícil. Sé que me quieres atender, por más que tengas fama de llamar a mi ex. Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida. Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida. Hola perdida,
Soy yo, el amor de tu vida. Volví para volver a serte mía. Porque un amor así no te olvida. Argentina está en la casa. Un fuerte aplauso para Kea. Música con sello argentino. Canciones que te ponen la sangre celeste y blanca. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Música de verano 2024. Una chica del sur que desde el norte todos la pueden ver. Es la reina de la calle y no necesita nada caro. Si la ves